Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Después de Cannes, todos hablan de lo que sucedió entre Atay Ulusoy y Azal Kaya. En medio del glamour y las luces del prestigioso Festival de Cannes, una pareja de actores turcos robó toda la atención en la alfombra roja, a Atay Ulusoy y Azal Kaya. La química entre ambos, las miradas cómplices y una actitud que desató rumores no solo en Turquía, sino también en el ámbito internacional, se convirtieron en el centro de todas las conversaciones. Los seguidores más fieles recordarán que Atay y Azal compartieron pantalla hace años en una exitosa producción televisiva. Sin embargo, desde entonces, sus caminos profesionales habían tomado rumbos distintos. Nadie esperaba verlos reaparecer juntos y con tanta fuerza en un evento de esta magnitud. Fue un momento mágico, confesó a Atay Ulusoy durante una entrevista exclusiva después del evento. Estar en Cannes ya es un honor, pero compartir ese instante con Azal lo hizo aún más especial. Cuando nos vimos antes de caminar por la alfombra, ambos supimos que ese instante quedaría grabado para siempre. Las cámaras captaron un gesto muy comentado. Mientras posaban para los fotógrafos, Atay tomó la mano de Azal con delicadeza y le susurró algo al oído. La sonrisa que se dibujó en el rostro de ella fue suficiente para que los medios comenzaran a especular. ¿Romance en el aire o simple camaradería entre viejos colegas? Azal Kaya también rompió el silencio poco después. Con Atay tenemos una conexión muy bonita, basada en el respeto y la historia que compartimos. La alfombra roja fue un reencuentro, no solo entre dos actores, sino entre dos amigos que vivieron muchas cosas juntos. Pero la historia no termina ahí. Tras el evento, ambos fueron vistos cenando en un restaurante íntimo de la Riviera Francesa. Según testigos, compartieron risas, brindaron con vino tinto y se mostraron muy cercanos. Al día siguiente, las redes sociales estallaron con imágenes y videos que alimentaron aún más los rumores. Un internauta escribió en Twitter: "Nunca creí volver a ver a Azal y a Atay juntos de esta manera, qué nostalgia y emoción". Otro mensaje decía: "Su química es innegable. Ojalá vuelvan a trabajar juntos, o algo más". Por su parte, los representantes de ambos artistas negaron cualquier relación amorosa, insistiendo en que todo fue parte del evento y de una linda coincidencia. Sin embargo, el lenguaje corporal de los actores cuenta otra historia. Las miradas sostenidas, las sonrisas cómplices y los gestos espontáneos no se pueden fingir tan fácilmente, y el público lo sabe. Mientras tanto, los medios turcos no perdieron la oportunidad de analizar cada detalle. Programas de entretenimiento y columnas de chismes comenzaron a teorizar sobre un posible regreso de la icónica pareja televisiva, ya sea en la pantalla o en la vida real. Incluso algunos directores de renombre insinuaron que estarían interesados en reunir a Azal y a Atay en un nuevo proyecto cinematográfico. Uno de los rumores más fuertes surgió cuando una conocida plataforma de streaming publicó una imagen borrosa de ambos entrando a un edificio de producción en Estambul. La publicación, acompañada del texto "preparando algo grande", encendió aún más la conversación. Los fanáticos no tardaron en reaccionar, creando hashtags como #Azatay Reencuentro y #Proyecto Secreto. Un productor anónimo declaró para una revista de espectáculos: "No puedo dar nombres, pero hay conversaciones en marcha. La energía entre ellos es poderosa, y sería un desperdicio no aprovecharla en un nuevo proyecto". En paralelo, los seguidores comenzaron a rememorar escenas icónicas de la serie que los unió por primera vez, compartiendo clips editados y versiones modernas con inteligencia artificial que los recreaban en películas románticas. La nostalgia colectiva parecía haber revivido una época dorada de la televisión turca. Azal, por su parte, fue vista días después paseando por las calles de París con un libro en la mano y una gran sonrisa en el rostro. Cuando un periodista le preguntó directamente por Atay, ella simplemente respondió: "Lo aprecio mucho. Es un amigo querido con quien siempre será un placer coincidir, ya sea frente a las cámaras o en la vida". Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos.
Algunos críticos cuestionaron si todo este revuelo no era parte de una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada. El momento, la intensidad de la atención mediática, las declaraciones medidas, todo parece muy bien orquestado, señaló un analista de medios en un programa de debate. Aún así, el público decidió quedarse con lo romántico del asunto. La idea de que dos actores que compartieron una historia intensa en la ficción pudieran estar retomando una conexión en la realidad fue simplemente irresistible para muchos. Los días pasaban y las especulaciones no cesaban. Cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. Cuando Atay subió una foto de un atardecer con la frase "hay momentos que no se olvidan", los comentarios estallaron. ¿Está hablando de Cannes? ¿Ese mensaje es para Asal?, preguntaban sus seguidores. La prensa internacional también tomó nota del fenómeno. Revistas como Variety y Vanity Fair publicaron artículos destacando no solo el impacto estético de la aparición de los actores, sino también su capacidad de generar titulares con solo una aparición pública. Algunos expertos en marketing incluso catalogaron el suceso como una lección maestra en construcción de imagen y nostalgia emocional. Poco después, se anunció que Asal participaría en una nueva producción dramática con tintes románticos. Aunque no se confirmó el elenco completo, las especulaciones sobre la participación de Atay crecieron de inmediato. La productora se limitó a decir: "Estamos cerrando los últimos detalles. Les aseguramos que será algo inolvidable para el público". En una gala benéfica en Estambul, a la que ambos asistieron por separado, nuevamente captaron la atención. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, las cámaras los captaron saludándose afectuosamente entre bastidores. Ese breve momento bastó para encender nuevamente las redes. Al final del evento, un periodista logró acercarse a Atay y preguntarle si consideraría trabajar nuevamente con Asal. Él respondió con una sonrisa: "Siempre es una posibilidad. Lo importante es que el proyecto nos inspire a ambos". El fenómeno mediático sigue creciendo. Las páginas de fans, tanto en Turquía como en Latinoamérica y Europa, no cesan de publicar teorías, editar videos y compartir recuerdos. Lo que comenzó como un gesto en la alfombra roja se ha transformado en un fenómeno cultural que une generaciones de espectadores. Para algunos, es solo una historia de nostalgia y amistad. Para otros, una posible segunda oportunidad en el amor. Lo cierto es que, más allá de los rumores, Atay Ulusoy y Asal Kaya han demostrado una vez más su poder para emocionar, sorprender y, sobre todo, conectar con su audiencia como pocas figuras públicas pueden lograr. No olviden suscribirse a mi canal y dejar en los comentarios qué opinan ustedes sobre este inesperado reencuentro. ¿Hay chispa entre ellos o solo es amistad? Nos vemos en el próximo video.